El debate sobre la memoria histórica, lejos de cerrarse, sigue abriendo nuevos episodios. El auto del juez Garzón sobre el franquismo ha puesto en evidencia uno de los capítulos más oscuros de la dictadura: la desaparición de miles de niños en los primeros años de la posguerra española. Eran hijos de fusiladas o de prisioneras políticas que en muchos casos pasaron los primeros años de su vida en las cárceles y después fueron adoptados por otras familias o bien recluidos en hospicios de lo que entonces se llamaba auxilio social. Son los otros desaparecidos de Franco. No están en fosas comunes ni tampoco en cunetas, pero durante años han vivido con una identidad que no era la suya. Le decían, su niño cumple 3 años tal día. Para entonces, ese día tiene que salir de la prisión, tajante. Un niño de 3 años más o menos entiende cómo está la madre. Y la madre tenía que disimular. ¿Tú te imaginas lo que es una madre que le van a quitar el hijo y que tiene que disimular, que el niño no vea que está llorando? La madre venía con el niño de la mano allí, le daba, cerraban la puerta y veía cómo su niño salía por la puerta. Durante la larga posguerra española, miles de niños, se habla de unos 10.000, fueron separados de sus madres prisioneras políticas en las cárceles del franquismo. Sin certificados de nacimiento ni partidas de bautismo, todos los rastros se pierden en los hospicios de auxilio social y en instituciones religiosas. Siempre se habló en voz baja de estas desapariciones forzosas, hasta que el juez Garzón las reflejó en su frustrado auto contra el franquismo. Pero la Audiencia Nacional no le ha reconocido competencia para juzgar estos crímenes, aunque avale a las familias el derecho de recuperar tanto a los adultos que murieron ante un paredón como a los niños que fueron robados en las cárceles. Y he aquí que la España de Franco abre sus granjas y cuarteles y habilita sus monasterios y castillos para alojar a estos hombres que fueron enemigos nuestros. Desvanecemos el rencor y como un tullido que desentumece su mano cerrada, estos hombres abrieron el puño. Y la hermandad de la mano abierta y el brazo extendido los recibió con la generosidad que el imperio español de otro tiempo tuvo siempre con el vencido. Esta es nuestra justicia. España en el año 40 dispone de 20.000 plazas para presos, pero hay 280.000. Entonces, aparte de habilitar castillos, mansiones, cuarteles, el hacinamiento, claro, pues era terrible. Derivado de ese hacinamiento, lo que aparece es una insalubridad impresionante en las cárceles, donde los hijos de las presas políticas mueren constantemente. Una criatura de pecho, como muchas madres trajeron niños de pecho, niños de meses, en el suelo, sin alimentación. Y los niños empezaron a morirse. Pero a morirse no 1 ni 2 cada noche, sino los que fueran. Hoy, en plena época de paz, nuestro esfuerzo ha de concentrarse preferentemente en esta nuestra más alta misión, la protección a la maternidad y a la infancia. Yo recuerdo haber hecho un parto en la prisión de Amorebieta de una mujer en el suelo. Era de noche, no pude llamar a nadie, no me dieron nada, no tenía nada. Esta era la vida de los niños en las prisiones. La situación es mucho peor en aquellas pequeñas cárceles de partido judicial. Son cárceles mal cuidadas, con una gran densidad de población penitenciaria de mujeres, en las cuales además los funcionarios pueden hacer con las mujeres absolutamente todo cuanto les viene en gana. Algunas de esas son las que irán a parar embarazadas a las cárceles provinciales. Por otra parte, la normativa exige que cuando una presa política entra embarazada, se aguarde a que esa presa dé a luz, entonces al cabo de 48 horas se la fusila e inmediatamente el niño parte directamente para los hospicios del auxilio social o bien para centros o conventos religiosos, ¿no? Nunca el Estado español ha organizado y mantenido una política benéfico-social tan amplia, tan generosa, tan orgánica como la que Auxilio Social ha realizado y realiza.
La nueva legislación franquista, copiada del modelo nazi, sancionó el alejamiento de los hijos de las presas y facilitó su sustracción a través de las instituciones que teóricamente se encargaban de brindarles protección. Cuando esos muchachos entran con sus madres en la prisión, nunca son registrados en el libro de entrada. La madre es registrada, el niño no, con lo cual no existen y con ellos puede hacerse cualquier cosa. El Estado estableció que los niños serán retirados de la cárcel a partir de los 3 años. Los funcionarios hacen formar a las presas sin previo aviso, juntamente con sus hijos e hijas, separan a las madres de los hijos y montan a los chicos y chicas en un tren hacia un destino desconocido. Pero es que hay una segunda ley que permite también cambiar los nombres a aquellos muchachos que, bueno, pues, o que tengan una familia que es considerada desafecta al régimen, o que, según ellos manifiestan, no conocen el nombre de sus familiares. En callada y tenaz labor, la mujer española se entrega a la misión sagrada de recuperar a miles de hijos de España y salvarlos de la miseria para entregarlos sanos y regenerados a la patria que les vio nacer. El caso de los niños perdidos del franquismo es un crimen contra la humanidad. Y el primer antecedente del que hay que hablar es el caso del mariscal Keitel en Nuremberg por su responsabilidad en el decreto Noche y Niebla que ordena Hitler, en virtud del cual se harán desaparecer a miles de opositores del régimen nazi en la noche y la niebla sin ningún tipo de juicio. Franco, 3 días antes, el 4 de diciembre de 1941, promulgará su ley de desaparición infantil que permitirá el cambio de apellidos a estos niños, que impedirá después toda posibilidad de que estas familias puedan recuperar a sus seres queridos y que vendrá a ser la pieza de cierre de otras normas anteriores que han permitido ya la separación de los niños de sus madres. El cristiano hogar de Franco es símbolo y modelo de la familia española, fundamento de la sociedad que se mantiene con espíritu indestructible a través de todas las vicisitudes de nuestra patria. La Iglesia Católica tuvo un papel fundamental en la apropiación de estos niños robados durante el periodo franquista. Tenemos muchos testimonios de hijos de presas que ingresaron en centros dependientes de la Iglesia Católica y que fueron sometidos, especialmente las niñas, a un lavado de cerebro que hizo que posteriormente fueran religiosas y abjurasen, renunciasen absolutamente a sus familias. Pero es que además la Iglesia Católica tuvo un papel fundamental en la mecánica de la adopción de estos niños. Tenemos documentación que prueba que cuando estos niños llegan a centros religiosos, sus nombres son cambiados. El cardenal arzobispo de Santiago contesta la invocación de su excelencia y le felicita por haber sido elegido por Dios para reafirmar nuestra unidad católica. Mi abuela me dijo, no digas nunca que tu padre está en la cárcel, di que está muerto. Yo, claro, mi padre muerto y no tengo padre. No. Yo sí sabía que no estaba muerto, pero sobre todo, yo no podía hablar de mi padre. Algunos de aquellos niños aparecerían 20 años después de la muerte del dictador. Fue el caso de Carmen Pino, hija de un anarquista condenado a muerte al que conmutaron la pena, que permaneció interna en centros de auxilio social desde los 8 a los 20 años. Y cuando yo veo a aquel hombre, claro, el recuerdo mío era de aquel valiente, de aquel luchador, de aquel guaperas, era tal, y un hombre fuerte, y cuando me veo aquella piltrafa de hombre, acabado, deshecho, mal vestido, no sé, con unos pantalones de pana, cuando la pana no la llevaban más que los pobres, y no sé el qué, y llorando a lágrima viva, y yo, claro, y aquel era mi padre. Aquel hombre quiso llamar a su hija por su antiguo nombre, Libertad, pero la niña que quedó sola cuando lo detuvieron era ya otra. El hospicio había conseguido que rompiera con su pasado y se convirtiera en una elegante señorita que tocaba el piano. En cuanto había el acontecimiento de la primera comunión, todos los fotógrafos, nada menos, con las hijas de los rojos, fíjate cómo las llevan, de punta en blanco, y claro, eso era un notición, porque todos los padres más o menos de aquellas niñas, sí que eran muchos rojos, pero que nadie lo decía.
700 niños acogidos en los hogares de auxilio social de Madrid reciben la primera comunión en la capilla del grupo Isabel Clara Eugenia. Asisten a esta ceremonia la esposa y la hija de nuestro caudillo con las jerarquías de la obra nacional. El primer nombre que tuvo Antonia Rada fue Pasionaria. Así le pusieron cuando nació en junio de 1937. No la bautizaron, esperando a que regresara del frente su padre, un campesino al que fusilaron. Y su madre, condenada a 11 años de prisión, la llevó con ella a la cárcel. Mi madre se enteró que iban a sacar a todos los niños cuando cumpliera los 3 años, a una casa cuna, a un asilo, a lo que fuera. Y entonces ella me dio a una compañera que salió de prisión, con un papel, haciendo hincapié que cuando ella saliera a los 6 meses, me entregara. Antonia vivió 50 años creyendo que su madre la había abandonado, hasta que descubrió que sus hermanos la estaban buscando en un programa de televisión española. Para ponerlos a salvo durante la guerra, muchas familias republicanas decidieron enviar a sus hijos al extranjero. Francia, Bélgica o México fueron algunos de los destinos de 34.000 niños. La esperanza de regresar a sus hogares se truncaría con la victoria de Franco y muchos volvieron contra la voluntad de sus padres, secuestrados por agentes de Falange para ser sometidos a reeducación en centros de auxilio social. Un informe muy importante de la sección exterior de Falange Española relata, un informe fechado pues tan tardíamente como 1949, describe con muchísimo detalle cómo deben actuar los agentes del Servicio Exterior de Falange para realizar el seguimiento de aquellos muchachos que han estado acogidos en familias extranjeras, francesas, belgas, holandesas, hacer el seguimiento, considerar cuál era el momento más adecuado para sustraerlo a la familia, raptarlo, montarlo en un coche y mandarlo para España en barco o en tren. Han llegado a la capital de España 180 niños, de los muchos que los rojos enviaron al extranjero. Franco devuelve a las madres de España la alegría y el cariño de los que un día, por orden del gobierno marxista, fueron arrancados de su patria y entregados a la tutela de las más antiespañolas instituciones internacionales. Todo ese sistema pudo disponer de una cobertura ideológico-moral gracias a las tesis que estableció Antonio Vallejo Nájera, comandante psiquiatra del ejército rebelde, y que consistían, en primer lugar, en definir la existencia de una raza española a la cual llama hispanidad, y a advertir que esa raza española a lo largo de los siglos ha ido cayendo en plena decadencia a medida que aumentaban los procesos de democratización de la sociedad española. En la medida que a mayor democratización, mayor deterioro de la raza española, Vallejo diagnostica, a partir de las investigaciones que ha hecho con las presas de Málaga, que se tiene que establecer la segregación de los hijos de las mujeres republicanas de sus familias. Porque la mujer, dice Vallejo, a partir de esas investigaciones, la mujer es un sujeto tendente al mal, un mal que se despierta cuando participa en política. Por lo tanto, si queremos salvar a España, debemos salvar a los hijos de sus madres. En la prisión de Porlier y durante la Navidad se celebra una misa que oyen todos. Innumerables crímenes políticos quedaron sin castigo ni reparación, formando parte de una tragedia nacional que aún nos resulta difícil comprender y que nuestra sociedad comienza a debatir más de 60 años después de que se produjera. Abre las puertas de las cárceles para numerosos condenados que se reúnen emocionadamente con sus familias. Yo creo que más allá de lo que se pueda criticar la actuación del juez Garzón, lo que está claro es que nos hemos situado por primera vez en la historia de España y por parte de una alta instancia jurídica en la denuncia de la indefensión de las víctimas y en la denuncia de la impunidad que ha reinado durante todos estos años en la democracia española. Un dolor tan profundo no puede caer en el olvido, pero los niños que robó el franquismo ya son ancianos y no podrán aguardar mucho tiempo más a que las instituciones de la democracia reparen moralmente el daño que les causó la dictadura.
Es la única esperanza que les cabe, porque jamás podrán recuperar su identidad perdida ni la intimidad familiar que les arrebataron.